Alabado sea Jesucristo y su Santísima Madre. Les habla el Padre Dengo y los invito para que a la luz de la palabra de Dios, de la palabra de la Iglesia y de la palabra de los santos nos dejemos iluminar por el Espíritu Santo que quiere guiarnos hacia la verdad completa. Ayer hablábamos sobre 3 caminos para enfrentar la vida así como es, la realidad de la vida, no lo que quisiéramos que fuera la vida, sino lo que la vida es. Esto lo estamos haciendo porque hemos hablado mucho sobre la cruz, esa cruz que Jesucristo nos invita a abrazar en su seguimiento. La cruz que no es una imposición de Dios a nosotros. Él no nos impone una cruz. Él no es el que pone la cruz en nuestros hombros. La cruz está ahí, en la realidad de la vida, para todo hombre, para toda mujer. No hay una persona que no tenga que soportar la cruz. Es la realidad de la vida. La diferencia, como hemos dicho muchas veces, es que quien lleva la cruz por el camino de esta vida, sin Dios, sin Cristo, la cruz se le convierte en un tormento. La cruz es maldición en este sentido en que la presento. Pero si la persona en Jesucristo, por la fe, no arrastra la cruz, sino que la abraza, la cruz se convierte en salvación. Ahí está la gran diferencia, en salvación. Para el cristiano la cruz es una cruz gloriosa. Y entonces el cristiano que la abraza y que la abraza con amor, siente cómo esa cruz se hace liviana, ligera. Pero la cruz siempre estará allí. Como la cruz está allí en todo ser humano, creyente o no, esa cruz es una oportunidad para amar a Dios, amar al prójimo, amarse a sí mismo. De ahí que Jesús dice, el que quiera seguirme, tome su cruz, abrace su cruz. Aquí tengo un texto que dice así: el miedo a la vida es un miedo que está escondido en la sociedad, pero que es más común de lo que podemos pensar. Es un malestar, es dificultad para afrontar su día a día. Una de las respuestas naturales del miedo es que paraliza. Por lo tanto, las personas que tienen miedo a la vida no consiguen avanzar y tienen la sensación de estar estancadas.
todo lo que siempre has querido está al otro lado del miedo. ¿Por qué tenemos miedo a la vida? Bueno, porque la vida es cruz. Y la cruz sin Cristo no es bonita. La cruz sin Cristo es maldición. Pero aquí, como este texto que les estoy leyendo no es un texto religioso, no es un texto iluminado por la fe, sino que es meramente humano, psicológico, vamos a decir así. Es un psicólogo el que escribe. Entonces él dice o lo encamina por el miedo a la vida. Y dice, son varios los motivos por los cuales una persona puede comenzar a dejar de vivir por miedo. Las experiencias que cada persona experimenta pueden hacer que se pierda la ilusión por la vida, por lograr objetivos, por alcanzar sueños, adoptando así una actitud pasiva. El miedo a la vida es tan limitante que la persona no consigue ver luz en ninguno de los aspectos de su vida. Esa persona está dejando de vivir poco a poco, sin saber qué poder hacer para frenar la situación. Aquellos individuos que tienen miedo a vivir comparten una característica, y es que huyen constantemente del sufrimiento. Yo digo, de la cruz. La cruz da miedo. La cruz es sufrimiento. Y por eso la gente tiene miedo a la cruz. Tiene miedo a la vida, porque la vida es cruz. Y entonces huyen. Este es el segundo camino que yo presento de cómo las personas asumen la vida. Ayer hablábamos del primer camino, simplemente de rechazo total. La persona ve la vida y en la vida la cruz, esa cruz sin Cristo, rechaza yo diría no del miedo, sino del pánico, del terror que les causa. Y entonces se desesperan y deciden quitarse la vida. Eso lo hablábamos ayer. Y decíamos, es el primer camino que se puede tomar en la vida. Pero ese camino, como decíamos ayer, no soluciona nada. Es de cobardes o de personas que por enfermedad, por debilidad, ya sabrá Dios, porque no podemos juzgar a ninguno, no tienen capacidad, se desesperan y punto. Cortan totalmente con la vida, complicándose porque la vida no se acaba con matarse. Somos inmortales y tendríamos que ir a pagar. Yo no sé dónde, porque ya eso pertenece a la eternidad, al misterio de Dios. Lo único que yo sé es que existe un infierno, condenación eterna, y existe un purgatorio.
Eso es lo único que yo sé. Por eso digo que quitándose la vida no se resuelve nada. Un problema del tamaño de un granito de arena lo convertiremos en el tamaño de todas las arenas de todas las playas y desiertos del mundo. No resolvemos nada con ese primer camino. Con el segundo camino tampoco resolvemos. Ya lo estamos viendo con esta lecturita que les estoy haciendo. El miedo a la vida, el miedo a abrazar la cruz, a convertir la cruz, el sufrimiento, en una oportunidad de salvación, entonces hace que las personas huyan, no acepten y huyan. Como dice quien escribe este texto, la persona no consigue ver la luz en ninguno de los aspectos de su vida. Poco a poco van dejando de vivir y simplemente existen terriblemente agobiados, deprimidos, huyendo a cada momento de la realidad. Dice el autor de este escrito: te cuento algo, vivir implica sufrir. Stephen Hayes, no sé cómo se pronuncia, en su libro Sal de tu mente, entra en tu vida, dice: el hecho de ser humano implica sentir dolor de un modo mucho más penetrante de lo que puedan experimentar cualesquiera otras criaturas de la tierra. El no querer sufrir es una premisa que se observa con frecuencia, pero es un imposible de lograr, donde además, para conseguirlo deberíamos privarnos de otras cosas que también pueden llevarte al sufrimiento, como por ejemplo el amor. Claro, el amor es hacer un pacto con el dolor. No podemos amar sin negarnos a nosotros mismos por el otro. Al negarme yo, estaré entonces sufriendo. Pero cuando se niega uno a sí mismo por amar al otro, ese sufrimiento se transforma. Es lo que Cristo nos propone. Todo esto que los psicólogos dicen, por lo menos lo que yo estoy leyendo, es cierto. Si no, no se los estuviera leyendo. Pero ya eso lo teníamos escrito hace 2000 años en la palabra de Dios. Ya todo esto nos lo había dicho Jesucristo en una forma más sintética y por lo tanto más profunda. Vivir implica sufrir. Por eso el Señor dice: tomen la cruz de cada día. Y por eso el Señor dice también en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 6, no estéis preocupados por vuestra vida, porque dice el Señor que cada día tiene su contrariedad. A cada día le basta su contrariedad. O sea, cada día tiene su porción de cruz. Eso es inevitable.
El Señor nos llama a que pongamos toda nuestra confianza en Él, a que nos abandonemos totalmente en sus brazos, porque la vida implica sufrir. Consecuencia del pecado, y no es solución huir de la vida. Tener miedo y huir, esa no es la solución. La vida hay que enfrentarla, pero eso lo conversaremos mañana. Que quede claro, el segundo camino, como podríamos afrontar la vida, no soluciona nada tampoco. Vivir con miedo a la vida, ansiosos, estresados, deprimidos, vivir huyendo a los problemas, a los sufrimientos, vivir escapándonos a través de la juerga, del vacilón, del vicio, del desenfreno, del pecado en todas sus dimensiones, el consumismo, no sé, tantas formas que existen, la droga, el vicio, como digo, tantas formas, la misma cólera, vivir con ira, maltratando a los demás, gritando. Esas formas de escapismos nefastos lo que hacen es hacer sufrir más a la persona y hacer sufrir a los que lo rodean. Esa no es solución. Esa no es la solución. Enfrentar la vida con miedo y huir de ella, escaparse por cualquiera de estos caminos de mentira, no es la solución. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Voy a decirles esto. Los que quieran, por lo menos en este momento es lo único que les puedo ofrecer. Los que quieran tener algún libro del libro del cielo, en el Colegio Católico Nuestra Señora de Guadalupe, en Heredia, por supuesto aquí en Costa Rica, en Heredia, barrio Mercedes Sur, 50 metros al sur del Campo Santo La Piedad. Ahí podrían ustedes llamar y encontrar algún libro de estos que pertenecen al libro del cielo, de las revelaciones privadas de Luisa Picarreta. El teléfono es el 22 61 17 17. Y de una vez les digo, son libros muy, muy, muy baratos. Pienso que cualquier persona lo puede adquirir. Muy baratos. Los dejo a su inquietud, a su interés y ojalá que todos adquiramos la costumbre de leer primero la palabra de Dios, la Biblia, y después este libro del cielo, que es una revelación tan importante, esencial para la vida del cristiano. Los amo con toda mi alma y si Dios quiere, nos encontramos mañana.